interesante estudio realizado por FADA mide todo lo que pierde una ciudad productiva, como es el caso de Pergamino, en términos de retenciones. Es decir, todo lo que se podría hacer, tanto escuelas, hospitales, calles y, por qué no, creación de empleo, que se va en términos de retenciones. Uno de estos temas será lo que trataremos hoy en el programa de Agrodifusión Noticias. Les debíamos la segunda parte de la nota obtenida con el ingeniero Juan Carlos Ponza, donde nos habla de la maleza y fundamentalmente cuánto incidió el hecho de haber tenido un otoño y un invierno tan seco. Bueno, cuando tenemos entonces, decíamos, cultivo de servicio o una implantación de un cultivo como trigo o vicias, bueno, ahí la cantidad de maleza va a ser mucho menor, y principalmente el caso de rama negra, en donde es muy sensible a la radiación, por la cual cuando hay sombreo no nace. Pero al sacarle el cultivo, en este caso el trigo, o al trabajar en los cultivos de servicio ya con la sembradora, va a nacer, van a aparecer esta maleza, principalmente rama negra, y bueno, ayudado por algo de humedad y demás, van a nacer el yuyo colorado, la gramínea. ¿Qué debemos hacer? Bueno, decíamos de hacer un reseteado, eliminar con algún quemante, eliminar todo lo nacido para, con ese quemante, y sabemos que el productor no quiere perder tiempo, tenemos que utilizar el residual, mezclarlo con el residual. ¿Qué residual? Decíamos de un saflufenacil, un flumioxacin, son los residuales, puede utilizarse diflufenicán en algunos casos, es decir, son los residuales para yuyo colorado los más adecuados. Pero no tenemos que quedarnos solamente con esto, con el yuyo colorado. Sabemos que van a ser gramíneas y pueden hacer rama negra, entonces agreguémosles algún graminicida tipo S-metolaclor, metolaclor, acetoclor, un diclosulán, que controla parcialmente también gramíneas, el caso de diclosulán, y también controla rama negra, tiene efecto sobre el nacimiento de rama negra. Pero si no hacemos el diclosulán para el efecto de rama negra, podemos utilizar, junto con el S-metolaclor y demás que habíamos dicho, usar un clorimurón, por decir algo, o hasta un grupo del sulfometurón, o un grupo es decir, del finés también, siempre y cuando sea soja STS. En el caso del sulfometurón, que es el nombre comercial Ligay, a veces conviene hacerlo unos días antes. Pero en el caso de clorimurón y demás, se puede hacer ahí a 2 días de la siembra sin problema. E incluso, bueno, todo el resto, saflufenacil y demás, no hay problema. Entonces tenemos el quemante y tenemos los residuales, que se incorporará con la lluvia que va a venir para que esos residuales actúen sobre los futuros nacimientos. De esta manera tenemos un espectro de control de esta maleza excelente en el futuro. Siempre necesitamos por lo menos 15 a 20 milímetros para que sean incorporados. Es decir, entren con los coloides del suelo, se adhieran, o bien quede en la primera capa del suelo para que la maleza ahí cuando nazca lo tome. Hay una realidad, lo que ya se implantó, básicamente lo que es soja de primera, también se ven los lotes que al principio parecían limpios, sin embargo hoy se los vuelve a ver cargados de nuevo de malezas. ¿Qué hacemos con esa soja ya implantada? Bueno, generalmente los que venían haciendo los barbechos, dentro de los barbechos largos, los barbechos cortos previo a la siembra, van a tener menos inconvenientes. Lo que pasa es que no había mucha lluvia, se produjeron las lluvias anteriores de 40 a 50 milímetros, y ahí el que sembró o no había sembrado y ya después sembró, ahí se produjo el input de nacimiento, debido a que se rompió la dormición, llamemos mal dicha dormición, de esta semilla. Entonces entró a nacer, entre ellos principalmente la más sensible, rama negra, dije, yuyo colorado y gramínea. Todo eso aparece, el que no aplicó residual previo a la siembra, obviamente, empezó a nacer, y ahora nos encontramos en los lotes principalmente con el problema, y entre ellos la especie más problemática, el yuyo colorado, el amaranthus, y la rama negra con soja nacida.
entonces hace que tengamos un gran problema. En el caso del yuyo colorado, bueno, tenemos que ir a posemergente, dentro de los posemergentes siempre mezclado con un glifosato para agarrar otra especie que no sea yuyo colorado. Entonces agarramos con algún posemergente tipo fomesafen, lactofen, aciflorfen, que son los más conocidos, pero el más efectivo junto con fomesafen es el benazolín, a una dosis 600, 800 por hectárea, no agregar aceite para evitar fitotoxicidad en el cultivo y sí algún siliconado. Entonces, trabajar con números de impactos importantes, ya dije 40 impactos a 50 por centímetro cuadrado o 100 litros de agua por hectárea. De esa manera, con estos productos, tratar de cubrir al yuyo colorado, y si tenemos gramínea es simple, con cletodin o algún FOP lo controlamos, no es problema. Y el caso de ramanera, bueno, estamos jorobados porque ahí lo único que está recomendado es el pacto, llamémosle, que es el hermano menor del diclosulan, que es el Spider. Algunos hacen un tratamiento de una mezcla que, si bien no está recomendado el Spider con clorimurón, algunos hacen como es más fuerte, pero hay efecto, puede haber de fitotoxicidad. Eso para ramanera. Pero lo más común, yuyo colorado, encararlo desde el punto de vista con fomesafen y benazolín sería lo de más efectivo, cosa que el lactofen también es bueno, aciflorfen, pero puede provocar alguna fito de la soja. Si bien se recupera la soja, pero ante un ambiente de seca le cuesta recuperarse más, entonces tenemos que prever eso y no usar aceite, eso es importante. O sea, para cerrar la nota, tengamos en cuenta, primero, historia bien del lote, para saber qué es lo que vamos a tener problema de maleza, qué problema, qué especie nos va a complicar. Segundo, monitorear para que el asesor vea en qué momento es el adecuado, porque cuando las malezas son más grandes, en mayor estado y de acuerdo a la infectación es mayor el problema. Y obviamente qué especie, porque según la especie la controlamos más fácil, menos. Y yo diría que en la época que estamos y como hemos avanzado en los cultivos hoy día, no tenemos que olvidarnos de usar residuales. Como dije, reseteo, eliminar antes de la siembra las malezas que hayan y después usar residuales. Antes el residual no era tan importante, pero hoy es una cosa sine qua non que tenemos que usarla siempre para evitar nuestro nacimiento. Referido a lo que adelantamos al principio del programa, un año de retenciones significa para una localidad como Pergamino casi 4 presupuestos de lo que utiliza actualmente el intendente, como también la creación de casi 7.000 calles, como también 10 hospitales para localidades como serían Rojas, Salto y nuestra ciudad. Primera pausa y enseguida volvemos con mucha más información. Somos KWS y tenemos una clara visión: ser, a través de nuestra semilla de calidad y conocimiento en agricultura, la empresa confiable para los productores a lo largo de las generaciones, sembrando el futuro desde 1856. FMC, líder en investigación e innovación para la protección de cultivos, presenta su portfolio de herbicidas, insecticidas y fungicidas que ofrece las mejores soluciones a las problemáticas diarias del campo. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra.
Tecnomil, una empresa argentina. Paga tus boletas municipales sin salir de tu casa. Ingresa a www.pergamino.gov.ar/online. Hacé clic en el botón de consulta y liquidación de tasas. Selecciona el servicio que quieras pagar. Completa los datos con la información de tus facturas anteriores y hacé clic en Mercado Pago. También podés abonar desde la app de Mercado Pago y desde tu home banking a través de RedLink o Pago Mis Cuentas. Cuando pagás tus tasas municipales, ayudás a que Pergamino siga funcionando. Cumplir con el pago de tus tasas beneficia a todos. Quédate en casa. Es un mensaje de la Municipalidad de Pergamino. Tenés que dejarlo todo. Todo. Hasta lo último. Hasta que no te quede nada. ¿Y todo por qué? Por un choque. Por un choque. ¿Vos me entendés, Juan Martín? Ahora tengo que pagar una fortuna. Me quiero matar. Bueno, yo te dije que llames a mi productor. Ah, te digo que voy de parte tuya. Pásame tu WhatsApp. Así de paso yo te digo cómo salió todo. Dale, chao. Es un crack este tipo, Pim, pum, pam, ja. Se la devuelve toda, Nos llegamos hasta la localidad de Carlos Casares para saber la realidad de los cultivos que está teniendo esta zona. Sobre este tema conversamos con el ingeniero Juan Pablo Yaquinta, coordinador de siembras de la empresa Tomás Hermanos. Contanos un poquito cómo ha sido entrar a lo que sería la siembra de maíz de primera y soja, después de haber tenido un otoño tan seco acá en la zona, donde seguramente impactó, y el productor es lo que menos le gusta justamente tener un otoño y un invierno tan seco. Sí, habíamos hecho la siembra de la fina con buena humedad, en realidad, ¿no? Terminamos de sembrar la fina con muy buena humedad, se cortó la lluvia, no llovió más. El invierno fue, te diría que uno de los más secos de los que tenemos memoria acá en la zona. Cuando teníamos que arrancar a sembrar maíz, que de hecho acá por lo general se arranca entre el 21 de septiembre, para la primavera, entre el 21 de septiembre y el 5 de octubre se siembra la mayor cantidad de maíz. Nosotros por un tema de logística y por ahí arrancamos unos días antes, la verdad que estaba seco. Los lotes que uno viene teniendo hace tiempo con rotación y cobertura y barbecho adecuado, tenían humedad, así que se pudo sembrar. Por ahí los lotes que compartimos con la ganadería o que habíamos hecho algún cultivo de servicio y por un tema de corte de cultivo de servicio estaban un poquito más secos, tuvimos que esperar y terminamos sembrando el maíz de primera el 15 de octubre, 17 de octubre, cuando por lo general en esa época ya tenemos todo recontra sembrado. Posterior a eso, nos llovió como 150 milímetros, 160, depende de la zona, hubo campos de 180 y campos de 60. Así que todo lo que fue la campaña de siembra de soja de primera se hizo en tiempo y forma y con buena humedad en la zona. Te diría en toda la ruta 5, desde Trenquelauquen hasta 9 de julio. Los nacimientos fueron buenísimos. Soja de primera, nacimiento muy bueno, maíces de primera, que los sembramos antes de los golpes grandes de agua. Se nos resintieron algunos lotes, porque la verdad que semejante milimetraje en tan poco tiempo como tuvimos, se hicieron algunos ojitos e incluso los que los agarró medio ahí queriendo nacer, los apretó también un poquito. Así que quedaron bien, pero no lo que uno planifica cuando arranca la siembra del maíz.
Pero y hoy, Juan Pablo, ya ha pasado el 20 de diciembre. Si tenés que hacer un panorama general de cómo estás viendo las siembras juntamente de soja o maíz. ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que esperás? Sabiendo que enero ya dan un panorama bastante seco, pero bueno, con este contexto y con este panorama de recarga de perfiles, ¿qué es lo que estás esperando? Esperando con los brazos abiertos la lluvia ahora de la fiesta, ¿no? Pero los maíces están empezando a florecer, como se ven en el camino, ya están queriendo empezar a florecer. Esos maíces están sufriendo un poco. La verdad que si bien tuvimos una lluvia la semana pasada de 15, 12, 18 milímetros, depende del campo, venimos como quien dice en el campo, corriéndola de atrás, ¿no? Está bien escaso la lluvia. Esos maíces le haría falta un golpe por lo menos de 40-50 milímetros para pasar la floración y el periodo crítico un poquito más tranquilo. La soja de primera, hay lotes y lotes, donde depende de cómo te hayan tocado las tormentas. Hay algunas que le está costando un poquito cerrar el surco por el estrés de estos días de mucho calor, pero en general se ven buenas. A diferencia de otros años, y yo creo que esto lo tenemos a favor, es que pasamos de sembrar ciclos más bien cortos a sembrar ciclos intermedios más largos, dado los resultados que tuvimos en las últimas campañas acá en la zona. Entonces, eso, por ahí si tenemos un enero bravo, si sobre fines de enero, como por ahí dicen los pronosticadores, y febrero se compone el clima, yo creo que la soja va a acompañar. Por ahí no vamos a tener rendimientos puntuales excepcionales como hemos tenido otro año, como el año pasado, que enero fue húmedo, pero bueno, dentro de eso, teniendo en cuenta que, como te decía, las variedades son un poco más largas, sembrado un poquito más tarde, con los lotes en buen estado, por ahí no nos va a pegar tanto si los primeros 15, 20 de enero, día de enero son muy secos. Juan Pablo, aprovecho y te hago una pregunta que por ahí el otro día lo discutíamos también con otro productor, aprovechando que estamos acá dentro del lote de Vicia. Hay algunos los que vienen haciendo cultivo de cobertura en los últimos años están muy contentos, muy satisfechos por varias cuestiones. Primero por una cuestión justamente de la cobertura, de la importancia que tiene de atraer un poco de agua y reservarla. Por otro lado, el tema de malezas, que es más que importante. Sin embargo, hay productores que dicen, todavía no entiendo cómo se hace un cultivo de cobertura para no cosecharlo. A mí no me entra en la cabeza sembrar algo que no cosecho. Vos como ingeniero, contame cuál es tu experiencia y qué le podés decir a esa gente que todavía no se inicia o le cuesta iniciarse en el cultivo de cobertura. Sí, qué pregunta. Inicialmente, a lo mejor cuando uno habla con un productor que está en una zona que es bastante triguera, ¿no? Donde uno puede plantear hacer un cultivo de invierno, trigo, cebadas, avena, que lo cosecha, ¿no? Ahí es donde está más difícil de convencerlo, de mostrarle las virtudes de un cultivo de servicio, porque por ahí al meter dentro del campo un cultivo de invierno de cosecha, medio como que en cierta medida cumple el rol de parar un poco el avance de las malezas y de darle cobertura a los lotes. La verdad que nosotros hace 5 años que probamos cultivo de servicio a nivel de lotes. Cada año fuimos creciendo un poquito en superficie, probamos de todo, tuvimos de todo tipo de resultados. Lo que, como resumen, siempre digo, es aprender del manejo. Para tener buen resultado tenés que aprender el manejo, el momento de sembrarlo, la forma de sembrarlo, el acompañamiento de la fertilización, la fecha y las densidades y el equipo que usás. Muy importante cómo terminás ese ciclo del cultivo de servicios, si lo roleás, si lo haces con una aplicación química, eso también es muy importante, y en el momento que lo haces, en base a la disponibilidad de humedad que tenga en el perfil. Nosotros, por ejemplo, hacemos vicia para hacer posteriormente maíz, no solamente para aprovechar el control de maleza, sino también para aprovechar el nitrógeno que la vicia te deja en el suelo, y depende de los milímetros que lluevan a la salida del invierno, es el momento en que nosotros cortamos la vicia. Y eso fue todo aprender de manejo, porque nos hemos entusiasmado, hemos estirado los cultivos de servicio y nos han pasado factura, y cuando lo hicimos en tiempo y forma, la verdad que los beneficios los vimos. El tema del control de malezas y el aumento de la cobertura de los lotes es 100% eficaz el cultivo de servicio. En eso yo creo que a nivel de campo está bien demostrado.
Lo que sí es un poquito más riesgoso y lo que uno tiene que aprender a manejar, como te digo, es la disponibilidad de humedad que tiene en el perfil, que es lo que tenés que medir para poder tomar una decisión, los milímetros que te llueven previo a la salida del invierno, para ver cómo salís con el cultivo de servicio con respecto a la humedad que tenés abajo en el suelo. Y bueno, y ahí es una decisión que tenés que tomar de cortarlo, por más que no haya llegado a algún objetivo, como puede ser en el caso de la villa, de la cantidad de materia seca que querés para aportarle nitrógeno al lote. Lo que siempre le digo al productor es que, al productor o colega, amigo, o con la persona que nos juntamos a ver los cultivos de servicio, nos encontramos en la calle o en la charla de café, es que importante es probarlo. No es necesario que lo pruebes al 80% de la superficie que siembre, probalo al 2%, probá un lotecito, fíjate cómo se siembra, cómo se produce, qué beneficios te trae, hay que medir el campo, hay que medir la compactación, tenés que medir la cantidad de nitrógeno que tenés disponible, la cantidad de materia orgánica, hay que tomar, aunque sea una serie de indicadores para que, por lo menos cuando uno tome la evaluación, decir, mira, a mí la verdad que no me entró en el lote o me fue bien, tener, aunque sea algunos índices que te lo demuestren. Bueno, esto me fue, si yo busco el control de maleza, me fue espectacularmente bien, porque con una sola aplicación de herbicida en el momento del corte del cultivo de servicio cubrí casi todo el ciclo de cultivo. Entonces, bueno, bajé casi el 40-50% de uso de principio activo por hectárea. Hacía 4 campañas que el cultivo de lino no se hacía en la provincia de Entre Ríos. Este año, por cuestiones de mercado, se recuperaron casi 10.000 hectáreas. Eso sí, lo que antes se utilizaba como uso industrial, hoy se utiliza para consumo. Segunda pausa y enseguida tenemos mucha más información para compartir con ustedes. Somos KWS y tenemos una clara visión. Ser a través de nuestra semilla de calidad y conocimiento en agricultura, la empresa confiable para los productores a lo largo de las generaciones. Sembrando el futuro desde 1856. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Tenés que dejarlo todo, hasta lo último, hasta que no te quede nada. ¿Y todo por qué? Por un choque. Pero... ¿Vos me entendés, Juan Martín? Ahora tengo que pagar una fortuna, me quiero matar. Bueno, yo te dije que llames a mi productor. Ah, te digo que voy de parte tuya. Pásame tu WhatsApp. Así de paso yo te digo cómo salió todo. Dale, chao. Es un crack este tipo, Pim, pum, pam, ja. Se la devuelve todo, FMC, líder en investigación e innovación para la protección de cultivos, presenta su portfolio de herbicidas, insecticidas y fungicidas que ofrece las mejores soluciones a las problemáticas diarias del campo.
Presenta este bloque de Agrodifusión Noticias Colbag, Envases Colón, Sociedad Anónima. Se cierra el año y también se cierran las evaluaciones en el cultivo de trigo. Para saber los resultados, conversamos con Juan José Lanchilota, actual coordinador y responsable de trigo del INTA Pergamino. Este año fue mucha la incertidumbre cuando se planificaron los ensayos, pero bueno, gracias a Dios se pudieron llevar a cabo y se pudieron cosechar casi con normalidad, te diría, y no se perdió el año de esos datos tan importantes que siempre nos consultan los productores y los asesores a la hora de planificar una campaña. Obviamente el déficit hídrico que exploró el cultivo magnifica un poco el efecto de las heladas y se vio toda una gama de respuesta dependiendo el estadio fenológico en el que se encontraba el cultivo y la variedad de la que estemos hablando. Juan, comúnmente, ¿qué tipo de ensayo haces acá? Es decir, ¿cuántas repeticiones haces? ¿Cuántas variedades estás dispuesto a evaluar en el ciclo completo del cultivo? Bueno, lo que es la red de evaluación de cultivares de trigo pan que coordina el INASE y de la cual el INTA forma parte, se distribuyen todos los cultivares que están en régimen de fiscalización en 4 fechas de siembra. Son aproximadamente 70 cultivares que pertenecen a 10 empresas. Entonces, lo que tenemos ahí es, podemos hacer luego una recomendación de la variedad, de fecha de siembra, de aplicación de fungicida, podemos ver una respuesta a la aplicación de fungicida y también algo de manejo nutricional. Comúnmente el productor, cuando mira una tabla de rendimientos, lo primero que mira es justamente cuántos kilos rendió cada variedad y en función de eso es como que empieza a hacer la opción de siembra para la campaña siguiente. Sí. ¿Cuáles son los datos más relevantes que sacaste, además de los rendimientos por hectárea? Bueno, además de rendimiento por hectárea, que es un dato no menor y hay que tenerlo en cuenta, obviamente, dependiendo del objetivo del productor también se puede hacer otro tipo de recomendación. Por ejemplo, si necesitan una variedad para sembrar en una zona de exclusión, donde no se pueden hacer aplicaciones fitosanitarias, existen variedades de alto potencial con muy buen perfil sanitario. Eso podría ser un objetivo. Si mi objetivo es lograr calidad, existen variedades de buen potencial de rendimiento y que son grupos de calidad 1. Entonces, hay de todo, es cuestión de ver qué es lo que necesita cada productor y se puede buscar una variedad acorde, no solo pensando en rendimiento, ¿no? Juan, ¿y cómo se manifestaron este año con respecto a lo que fue esas heladas tempranas y esa seca tan pronunciada? ¿Cómo se manifestaron las variedades en función de los ciclos? ¿Pudiste determinar alguna diferencia justamente en rendimiento? Bueno, en rendimiento estamos en una etapa preliminar de análisis de datos todavía como para decir algo concreto, pero simplemente por recorrer el campo se observó mucho más afectado por el tema de heladas la fecha de siembra más temprana, o sea, las variedades de ciclo largo e intermedio, ¿no? Se vio daño foliar y que seguramente va a repercutir en lo que es el rendimiento final. ¿Qué otra cuestión pudiste evaluar que te llamara la atención? Porque está bueno hacer el comparativo, y más en tu caso que llevan tantos años haciéndolo acá en el INTA, pero evidentemente todos los años son diferentes. Y lo que ha tenido el trigo también es cierto que, podemos decirlo, ¿por qué no?, que en los últimos 10 años ha habido variabilidad genética. Ha habido muchas opciones para que el productor elija, no solamente pensando en el rendimiento, más que nada también en el perfil sanitario. Sí, en ese sentido hay cultivares disponibles para todas las opciones. Se ve comportamiento diferencial frente a heladas. Eso este año lo tenemos bien caracterizado. Es un buen dato para el que necesite consultarlo. Caracterización obviamente también en cuanto a altura, a generación de biomasa, si necesito cubrir rápidamente el suelo. Se vio básicamente esos dos parámetros este año se caracterizaron muy bien y creo que va a ser contrastante y se pueden separar grandes grupos en base al comportamiento, como te decía, a helada, a altura y sanitario también. Qué tema importante el que acabas de nombrar, porque dado que la maleza sigue siendo el gran problema del productor,
cubrir un lote y lograr el 100% de la cobertura sin usar justamente por ahí cultivos de cobertura que son hoy por hoy una villa, que por ahí fue lo más novedoso, ¿por qué no usar una buena variedad de trigo, hacer ese doble cultivo trigo-soja, sabiendo que me voy del lote sin maleza, ¿no? Exactamente, hay variedades, el doble cultivo sigue teniendo un margen más que interesante. Tengo, aparte de lo económico, tengo el lote cubierto en invierno. Es para mi consideración una de las estrategias más inteligentes, como un freno a las malezas. Y después también existe un comportamiento diferencial entre las distintas variedades a la hora de cubrir rápidamente el suelo, el entresurco, así que eso también es información que va a estar disponible. Todo lo que es información que se genera de las redes de evaluación de los ensayos territoriales del INASE, al final de la campaña se confecciona un informe técnico que normalmente está disponible en febrero o marzo, como para que el productor y el asesor tenga una fuente de consulta. Si bien son datos de parcelas experimentales, me permite detectar potenciales de rendimiento, diferentes comportamientos sanitarios, diferentes alturas, ¿por qué no? Y comportamiento a helada. Todos esos datos están compilados en un informe técnico que se presenta antes de la campaña de trigo y que generalmente se cuelga de la página del INTA y también se está difundiendo en las redes sociales del INTA. Ha sido todo por hoy y nos vamos saludando a la actual presidenta de Agroactiva, Rosana Nardi, que días pasados fue premiada como la mujer empresaria bonaerense. Todo nuestro equipo le manda un afectuoso saludo. Con ustedes nos encontramos dentro de 7 días.